Estimados estudiantes, bienvenidos sean a una clase de emprendimiento y gestión. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que son las técnicas de investigación. Cuando hablamos de técnicas de investigación, hablamos de que son herramientas que se utilizan para obtener lo que es la información que ayudará a desarrollar lo que es una investigación de campo. ¿A qué se refiere una investigación de campo? La investigación de campo se refiere a una realización en un sitio, en algún lugar. Es decir, es como que si yo vaya a la casa de cada uno de ustedes o de algunos de ustedes, de mis estudiantes, a realizar una investigación de campo de cómo ustedes realizan todo lo que son sus estudios y los hábitos que tienen cada uno de ustedes en su casa. Entonces, es decir, yo me dirijo al sitio para realizar lo que es la investigación. De acuerdo con las hipótesis que tenemos planteados, obviamente está, es decir, yo explico o expreso lo que son algunas hipótesis, algunas ideas que tengo para lo que es la investigación y esto la voy ejecutando a medida de que voy visitando los lugares correspondientes para la investigación. Existen dos tipos de fuentes donde podemos obtener información, las fuentes primarias y las fuentes secundarias. Dentro de lo que son las fuentes primarias tenemos que son todas aquellas que el investigador toma lo que es la información de primera mano y esta es obtenida mediante lo que es una observación directa, es decir, una observación de todo lo que es el entorno de las personas, de los sitios en los cuales se va a investigar. Y en esta podemos citar lo que tenemos: encuesta, entrevistas, pruebas, experimentaciones y observaciones y algunos que se llaman grupos focales. En estas técnicas, las técnicas de investigación están empleadas también en lo que llamamos técnicas cualitativas. En las técnicas cualitativas tenemos que son técnicas de investigación que buscan detallar lo que es una información, es decir, nos brindan una información precisa de lo que es el entorno donde vamos a investigar. Cuando hablamos para realizar estas, hablamos de que se realizan lo que son sesiones de grupos y esto lo hacemos en forma de poder trabajar y complementar lo que son una idea de cómo realizar el trabajo para establecer una situación concreta. Esto tiene como fin detectar, explorar y analizar lo que son las actitudes, opiniones y sentimientos sobre las variables de una manera mucho más profunda. El objetivo en realidad de realizar este tipo de investigaciones o aplicar este tipo de técnicas es comprender lo que es la opinión del consumidor. Por ejemplo, cuando hablamos de emprendimiento, entendemos que debemos emplear o especificar a través de este tipo de técnicas qué es la necesidad del entorno donde nosotros vamos a ejecutar lo que es el emprendimiento. Y acerca de esto debemos entender y comprender lo que es la opinión del usuario, de la persona que va a recibir lo que es el beneficio de la creación de este emprendimiento y sobre todo conocer los sentimientos, las relaciones acerca de lo que es la idea. Reunir lo que son personas para generar lo que es una relación o interrelación personal con el cliente. La preparación del mismo tiene algunas etapas que son los listados tópicos o guías de discusión. Esto también se hace basado en lo que son los objetivos específicos. Es decir, tenemos objetivos específicos por los cuales vamos a desarrollar y estas técnicas nos ayudan a través de ellos a realizar lo que es un análisis anticipado de todo lo que, de todas las personas que integran
lo que es el desarrollo del emprendimiento. El moderador, que viene siendo lo que es una persona líder encargada de realizar las sesiones, es decir, como por ejemplo yo en este momento soy el moderador de sus clases, es decir, yo les doy lo que son las herramientas y tengo la habilidad de poder manejar lo que son los aspectos importantes para que ustedes puedan introducir lo que es los datos necesarios para realizar lo que son las tareas. Y esto sirve como estímulo de aprendizaje. Los números de sesiones se recomienda realizar entre 2 o 3 sesiones por grupos, aunque no es un estándar obligado. El tamaño de los grupos debe ser pequeños, preferiblemente entre 8 a 12 personas por cada uno. El reclutamiento va a depender de lo que es el proyecto. Es decir, que nosotros vamos a reclutar la gente y esta debe cumplir con algunas series de características específicas. Primero, deben tener en cuenta lo que son las variables demográficas. De esto hablamos cuando están representados en alguna zona específica donde se va a desarrollar el emprendimiento. Deben reunir requisitos adecuados al grupo de objetivos de proyecto, deben de tener invitar como mínimo 8 días de antelación, deben confirmar su asistencia con 2 días de anticipación. El lugar es parte importante porque es el sitio donde se debe desarrollar lo que es toda la parte de la discusión y esto debe ser un sitio cómodo y tranquilo para generar un ambiente familiar. Es aconsejable lo que es la utilización de lo que es la mesa redonda, es decir, el lenguaje, ven ustedes lo que es la mesa redonda, así como algunas técnicas grupales. Y para ellos es importante tener en cuenta que esta tienen una finalidad. Dentro de esos aspectos tenemos que debe ser un salón amplio donde puedan estar todos involucrados. Debe ser una sala donde manejo de herramientas multimedia para que todo quede grabado durante las sesiones o reuniones de discusión. También tenemos puntos importantes como la elaboración de tópicos, es decir, algunas fichas que son necesarias para la intervención del cliente, como el reclutamiento o como que viene siendo lo que es un punto crítico en la adquisición de asistentes. Debe generar sensibilización en todo lo que son los tipos de técnicas para la utilización de también de dinámicas. También se debe utilizar escarapelas. Esto para identificarnos cada uno de los integrantes de los grupos y también ejercer lo que son juegos o dinámicas de presentación ante los entrevistados. La presentación personal como moderador es muy importante porque esto genera un ambiente de familiaridad. Entre lo que son las sesiones con niños, realmente esto se recomienda lo que son a través de las mesas. ¿En qué momento se utiliza? En pruebas de conceptos, para evaluación de precios, pruebas de productos, pruebas experimentales, estudios publicitarios. También tenemos que dentro de las ventajas son los altos costos que este tipo de sesiones y reuniones genera. Solo afecta a una pequeña parte del mercado, solo puede ser llegada de manera subjetiva y siempre y cuando tenga un mal manejo. Mm, es importante lo que es el análisis de los datos, influye en lo que son las variables indirectas que afectan lo que es el desarrollo de la sesión y para llegar a ser subjetiva cuando tiene un mal manejo. Cuando hablamos de observación, como les explicaba anteriormente, que viene siendo lo que son
una de las fuentes primarias de las técnicas de investigación. Viene a ser lo que es un proceso que registra las conductas sin interrogar a las personas. Es decir, a través de la observación directa nosotros nos podemos dar cuenta de que de todo lo que compone el ambiente donde se va a desarrollar la recopilación de evidencias a través de lo que es el comportamiento y precisar lo que son todos los acontecimientos que ocurren dentro de ese entorno. Las condiciones para su utilización viene siendo lo que es la información que debe ser evidente o preferiblemente en conductas observadas. La conducta de interés debe ser frecuente y repetitiva de algunas formas predecibles. Es importante comprender que las conductas de compra pueden generar o incurrir a corto plazo lo que son en costos. Hablamos según los pasos que debemos seguir para la observación, es determinar lo que es el objeto y situación, así como también lo que es el caso, generar o determinar lo que son los objetivos de la observación, determinar también lo que son las formas, cómo se van a registrar los datos, observar muy cuidadosamente y de forma crítica, registrar todos los datos y vistos, analizados e interpretados, elaborar lo que son las conclusiones y finalmente elaborar un informe de observación. Es importante establecer qué se va a observar y para qué se va a observar. Los recursos, dentro de algunos recursos podemos utilizar en fichas, registros anecdóticos. ¿Esto qué quiere decir? Esto a través de anécdotas, es decir, de todo lo que está sucediendo de los eventos, grabaciones, también tenemos fotografías y listas de chequeo de datos. Es importante establecer que dentro de estas observaciones tenemos las directas y las indirectas. Donde la directa, que es donde el investigador se pone en contacto directo con lo que son el objeto de estudio, el medio ambiente donde se va a desarrollar la investigación. Y también tenemos la parte de que son indirecta, que viene siendo cuando el investigador entra en conocimiento de observaciones estructurales anteriores, es decir, de otras observaciones realizadas por otras personas. Cuando estas son válidas, pues podemos utilizar lo que son libros, revistas, informes, grabaciones y fotografías. Tenemos lo que son la parte participante, donde el investigador se involucra directamente con el hecho del fenómeno de estudio. Y las no participantes es cuando el investigador prefiere realizar lo que es el estudio sin inferir en lo que es la observación, es decir, se mantiene fuera de ella. También podemos emplear que son estructuradas y no estructuradas. Dentro de lo que es estructurada se realiza con la ayuda de elementos técnicos apropiados tales como fichas, cuadros, tablas, entre otras. Y las no estructuradas, pues estas se realizan sin ningún tipo de ayuda de elemento técnico. Es simplemente algo de planeación. Tenemos lo que son las naturales, que se denominan como un estudio basado en situaciones cotidianas y también en la que son conscientes de lo que es la observación. Tenemos las preparadas que son, están dentro del entorno técnico y son preparadas con el objeto de estudio siendo consciente de lo que es la observación. Permite lo que es un mejor control de las variables externas y apresura lo que es la recopilación de los datos. Asimismo, se puede emplear como una desventaja enfrentar a comportamientos artificiales de las personas. Tenemos lo que es como consiguiente, otra de las fuentes primarias, tenemos lo que son las entrevistas, que viene siendo una técnica estructurada que se busca lo que es la recopilación de información detallada. La misma se considera lo que es una herramienta guiada y generalmente se utiliza uno o varias para lo que es tener una certeza de la información. Dentro de sus ventajas tenemos que se elimina lo que es la presión de grupo, da importancia a lo que es el pensamiento y ideas, elimina lo que es la dispersión del entrevistado, arroja lo que es una información más detallada y es considerable como un interrogatorio en situaciones inesperadas.
como desventajas son muy costosas, tienen un alto grado de no tienen un alto grado de participación debido al tiempo que se requiere para este tipo de entrevistas y también son bastante agotadoras que para algunas personas les suelen parecer bastante fastidiosas este tipo de sesiones y más si lo hacemos en grupo. Allí pueden ustedes observar algunas desventajas para aclarar lo que son sus dudas con respecto a la entrevista. En la aplicación se debe realizar lo que es un sondeo detallado del entrevistado, un análisis de todo lo que son los temas, visualizar lo que son las situaciones de forma sociales, comprender lo que son los comportamientos, el conocimiento detallado profesional, si son competibles o competidoras. También lo que se refiere a las situaciones de las experiencias con respecto a los consumos de productos, también lo que es un análisis, realizar lo que es un análisis de un entrevistado que no dispone de tiempo o disposición para lo que son este tipo de entrevistas. Dentro de lo que es los elementos importantes debemos de tener en cuenta es explicar el propósito de la entrevista, la aclaración del proyecto, de los objetivos, determinar lo que es el tipo de preguntas y ejecutarlas de forma que dentro de estos elementos las preguntas pueden ser descriptivas, estructurales o de contraste. Entre otras técnicas tenemos las cuantitativas, que esto se refiere a técnicas de investigación que abarcan lo que es la información de grupos grandes de mercado y que se puede medir a través de variables cuantitativas. Entre ellas tenemos lo que es la encuesta, que se utiliza como un tipo de cuestionario donde se recopila datos, información y actitudes. Esto trata de obtener de manera sistemática y ordenada lo que es una información y sobre lo que son las variables que intervienen en la investigación. Y es muy importante saber que cubren o por lo menos deben estar empleadas en el saber en qué, cómo y por qué. También tenemos lo que son los tipos. De estas encuestas hablamos que, por ejemplo, de puerta a puerta abarca lo que es fácilmente lo que son los grupos de mercados. La de ejecutivos son entrevistas realizadas a personas expertas sobre lo que son algunos temas y cuando hablamos de punto de venta es que son las más comunes, es donde se abordan al consumidor en los lugares abiertos para indagar sobre lo que son los temas de los productos. También tenemos lo que son encuestas por teléfonos, por correo electrónico. Allí podemos simplificar a cada una de las definiciones. Dentro de las ventajas, primero el cuestionario es más fácil de aplicar, segundo los datos son bastante confiables y por último lo que es la codificación, análisis e interpretación se suele realizar de manera muy fácil y sencilla. Dentro de la desventaja que los entrevistados no pueden o no están dispuestos a proporcionar toda la información. Es decir, cuando usted va y una persona llega a su casa y realiza o quiere realizar una entrevista, normalmente no nos ofrecemos para contestar lo que son las preguntas. Y si lo hacemos, pues en algunas ocasiones muchos no dicen la verdad. Lo que son que esto implica que los entrevistados no estén dispuestos a responder y que también que las preguntas estructuradas o las alternativas de respuesta fijas no puedan dar como resultado lo que es la pérdida de la validez de cierto tipo de datos. Y por último, el hecho que es fácil de redactar lo que son las preguntas de maneras apropiadas. También tenemos lo que es el cuestionario. Dentro del cuestionario tenemos que según la contestación que admitan pueden ser abiertas, cerradas o dicotómicas y categorizadas. Las categorizadas están en respuesta espontánea o sugerida.
Cuando hablamos de preguntas abiertas, es que hablamos que dejamos varias opciones para poder responder o dejamos una opción para poder responder. Cuando hablamos de cerradas, es que son sí o no. Y cuando hablamos dicotómicas, también podemos pensar que son, por ejemplo, en las respuestas que realizan las preguntas puede ser sí o no y tal vez. Cuando hablamos que según la función del cuestionario puede realizarse a través de lo que es un filtro y corroborar lo que son la información de preguntas previas. También tenemos lo que es la función de la batería o embudo, es que todas las preguntas tienen lo que es una relación y va siendo más sencilla a lo complejo. Lo que tenemos aparte de lo que es una de la función de control, donde las preguntas son iguales de forma redactadas, es decir, su redacción viene siendo muy similar y de repente también puede ser que estén redactadas de forma diferente. La amortiguación. Estas preguntas que son las que suavizan para reducir lo que es el impacto de lo que son este tipo de entrevistas o cuestionarios. Cuando hablamos de según su contenido, puede ser pues, de identificación, acción, intención, opinión, información y motivación. Allí tenemos lo que son algunos ejemplos, como identificación se sitúa en condiciones en la estructura social, como ejemplo de edad, sexo y profesión. Tratan sobre lo que son acciones de los entrevistados, como por ejemplo, va al cine o fuma. Y así sucesivamente vamos teniendo cada uno de los ejemplos en los cuales vamos a ir visualizando a través que se va desarrollando lo que es el tema. En la parte de las reglas para la formulación debemos de tener bien específico cuáles son las directrices para poder realizar este tipo de entrevistas. Para continuar tenemos lo que son las reglas de la formulación. En estas debemos especificar cuáles son las directrices específicas para realizar lo que son este tipo de cuestionarios. Y es que no deben ser excesivamente largos, deben tener preguntas sencillas y bien redactadas, no deben incorporar lo que son términos morales, no deben sugerir respuestas, todas deben estar dentro del mismo tema y no debe adjuntar lo que es algunas contestaciones. También podemos visualizar que es parte importante lo que es las reglas para la formulación de este tipo de cuestionario. Dentro de esto también tenemos lo que son el panel, donde nos ofrece algunas informaciones para recoger datos a través de medios tecnológicos, asimismo como utilizar algunas técnicas que basadas en la tecnología que nos ayuda a resolver. Algo allí podemos ver lo que son las estructuras del panel, las cuales son importantes para realizar este tipo de técnicas de investigación. Lo que son para lo que es los consumidores y cuáles son la función dependiendo lo que es la ocupación, edad o el tipo de producto. Y cuando hablamos de lo que es la función del sistema de recolección, pues allí tenemos algunos sistemas que podemos conocer para recabar lo que son los datos necesarios durante la investigación. Es importante lo que es recoger la información, ya sea de cantidad, volumen, marcas o variedades de lo que son los datos necesarios y lo que son la información donde nosotros nos va a brindar características precisas de lo que es el cliente y así nosotros poder generar algunas campañas publicitarias que nos ayuden en el crecimiento del emprendimiento. Para continuar lo que son las técnicas de investigación, hablábamos de algunas de ellas y explicamos lo que son sus estructuras, algunos aspectos importantes que debemos de tener en cuenta para realizarlo y asimismo lo que hablábamos que son sus fuentes primarias
y secundarias. Allí podemos ver las estructuras de lo que es una encuesta, lo cual nos va a ayudar para la construcción de las técnicas de investigación que necesitamos para lo que es la ejecución o el desarrollo de nuestro plan de inversión para nuestro emprendimiento. Vamos a continuar con algunos otros datos. Tenemos lo que son un ejemplo de lo que es una encuesta para conocer lo que es el consumo de alimentos de la población infantil. Esto se refiere que, por ejemplo, un emprendedor dedicado va a realizar lo que es una entrevista, además de considerar que el mismo es un instrumento útil para obtener lo que es una información. Como fuente secundaria, tenemos allí lo que son algunos aspectos y este es sumamente importante en la parte de lo que es este tipo de encuesta y que la misma se forma a lo que es a partir de la información primaria procesada y que puede ser referencia a lo que es una información producida o generada por lo que son otros investigadores. En otra, como que en el mismo orden de los temas, tenemos que las fuentes secundarias podemos citar lo que son enciclopedias, diccionarios, estadísticas, catálogos, resúmenes y publicaciones y entre otras. Cuando este tipo de situaciones o este tipo de proyectos lo empleamos a través de las técnicas de investigación, decimos que se debe hacer estudios de las situaciones que refieren a lo que son casos similares a el nuestro. Es decir, entre otras palabras, se trata de recrear artificialmente lo que es una situación real para analizar lo que son los diferentes resultados. Y para esto tenemos lo que es el experimento que se realiza y se busca lo que es la relación entre causa y el efecto de algún tipo de situación. Y deben realizar lo que son tantas repeticiones que sean necesarias para que la información sea concluyente. El diseño de lo que es la investigación, esto es muy importante ya que la misma va a explicar y en qué consistirá lo que es el experimento y las condiciones por las cuales se debe llevar a cabo. También tenemos dentro de lo que son estudios de situaciones lo que es la observación, como les hablaba anteriormente, que consiste en la análisis y situación de registro de la información resultante. Y esto es muy importante para lo que es la ejecución de los proyectos. Esto también es posible a través de lo que es una entrevista, puede ser grabada, ya que en la actualidad pues se nos permite utilizar muchos medios tecnológicos. La integración de fuentes especializadas, esta es otra técnica que se refiere a la información publicada en otro tipo de fuentes, otro tipo de revistas o medios, que debe ser especializada y calificada sobre lo que son los temas. Tanto en el diseño de la investigación, también debe señalar lo que son las fuentes por las cuales podré obtener lo que es información. Cuando hablamos de integración de los libros, viene siendo lo que es un sistema tradicional de consulta correspondiente a lo que es la información. Esto se realiza como tipo de fuente, la cual vamos a encontrar información relevante para que se pueda hacer lo que son los estudios de factibilidad y de inversión de los emprendimientos. En la integración de lo que es la prensa es muy importante ya que son fuentes de información utilizadas para satisfacer lo que son algunos requerimientos específicos de la investigación. Y por último tenemos lo que son las indagaciones por internet. Esto se hace que es por medio de un sistema de información que existe y puede permitir lo que es el acceso a la infinidades de datos sobre la rama que estamos investigando. Por último, es importante que sepan que los datos recolectados por cualquier medio, sea entrevista, encuesta, bien sea por internet, por prensa, deben ser transcritos tal como fueron obtenidos. No se puede modificar lo que es la información obtenida. Y por eso es muy importante conocer todos estos aspectos. Tenemos lo que es por último, lo que es los grupos focales, que vienen siendo lo que son secciones o reuniones
que son grabadas, bien sea a través con clientes o con compañeros de trabajo, es decir, personas que estén dentro de nuestro entorno y que gracias a ello podemos realizar este tipo de investigación. Muy bien, ha sido todo por la clase de hoy. Nos vemos en una próxima clase. No antes de despedirme, decirles que por favor se suscriban a lo que es el canal de YouTube y denle a la manito like. Nos vemos en una próxima clase. Que tengan feliz semanas. Bye bye.